Luz y sal. Ah, hay un libro que escribió Friedrich Nietzsche, eh, que se llama La voluntad del poderío o La voluntad del poder, depende de quién lo haya traducido. Es un monstruo de texto. Ah, y si me permites voy a cruzarlo con Aristóteles. Aristóteles siempre habló de la potencia y la sinergia. Potencia era aquello que tenía la posibilidad de ser algo. Y sinergia era aquello que estaba haciendo para lo que tenía que estar hecho. La sinergia implica muchas energías funcionando en un mismo objetivo, aunque no tengan eh, la misma finalidad en sí mismas, es decir, las energías. Por ejemplo, cuando tú dices, voy a comprar una paleta, tú echas a andar 9 industrias, porque muchas energías están moviendo ahí, muchas acciones laborales, azucarera, química, transportista, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otra parte, eh, la potencia es el querer hacer, es decir, ahí está, tienes todas las habilidades y demás. Entonces, cuando hablo de Nietzsche, y él habla de la voluntad del poderío, recuerda que para Nietzsche él estaba persiguiendo al superhombre, ¿no? Él era hijo de cristianos y obviamente él habló en contra del cristianismo. De hecho, incluso escribió un libro que así se llama, El Anticristo. Tú lo puedes leer. Y él aboga por el superhombre. Y él dice lo mismo que dice Jesucristo. No hay oídos y no hay ojos para lo que estoy diciendo. Nada más que él estaba buscando en el hombre la solución del problema. Jesucristo encuentra la solución en Dios, porque es el único que puede arreglar nuestra condición caída. Somos pecadores. No hay nada que se pueda hacer con nosotros. Um, Friedrich Nietzsche dice que muchas cosas, obstáculos culturales, por ejemplo, el alcoholismo, la la comida cargada en cárnicos, él apelaba por el vegetarianismo, la religión, él decía que la religión había vuelto malo lo bueno y lo bueno malo, que nosotros teníamos una naturaleza humana que no podíamos negarla. O sea, nosotros éramos agresivos, nosotros teníamos instintos, nosotros teníamos deseos y refrenarlos era malo. Por eso mucha gente, perdón, estoy viendo a Michi, eh, por eso mucha gente hoy de los pedrastras y los pedófilos y los homosexuales y demás, incluso los asesinos, justifican lo que hacen porque es algo que tienen dentro como parte de su biología. Mentira, mentira, mentira y mentira, ¿no? Y en esta lógica de cosas, la voluntad del poderío es que uno tiene el deseo de hacer algo. Volutividad. Deseas hacer algo. Eh, Obviamente, ese es el momento potencial. Y dice Nietzsche que quedarse en la voluntad no tiene ninguna consecuencia. Y es cierto, o sea, no. Eh, ¿Por qué él habla de la voluntad del poderío como la voluntad de poder? Del poder de controlar, de hacer, de mover, de quitar, ¿no? Entonces él dice que el movimiento, diríamos en términos de la física, el trabajo,
tiene que darse para que el hombre complete el proceso. No se puede quedar solamente en el querer hacer, porque muchas cosas, dice él, pues se quedan en eso, en el tintero. Y habla de las cuestiones atenuantes que hacen que al hombre no pueda hacer, o obstáculos que tiene. Y vuelvo a insistir en lo que estaba yo diciendo hace rato, nada más que pausé tantito el video, fui a atender a Michi y regreso. Eh, mm, Él dice que tenemos que quitarnos esos obstáculos. Y una vez que se quiten esos obstáculos, el superhombre va a aparecer. Delineo rápidamente algunos de los obstáculos. Eh, la- el, el capitalismo como él lo vivió, 1800. Eh, Él decía que el capitalismo lo único que estaba produciendo, y lo dice en uno de sus parágrafos de la Gaya Ciencia, lo único que estaba haciendo era producir y consumir, y ver al ser humano como una herramienta. Cuando dejarás de ser útil y vas a ser desechable. Y decía él así, que no sé qué va a hacer el ser humano con todo lo que está consumiendo y produciendo cuando siga acumulando y se aburra de estar solamente acumulando, ¿no? Y hoy tenemos el qué es lo que está pasando, ¿no? Cuando ya te aburriste de comprar y de acumular, pues entonces empiezas a inventar otras cosas para divertirte. Por eso tenemos a los LGBTQ y todas estas estupideces, yacas y demás, todo lo que apareció en la cultura extreme en los años 90 y que hoy consume la gente. Por eso Red Bull es Red Bull, por esa cultura de expon tu vida, ponla en riesgo, para que la gente te admire, porque pusiste en riesgo tu vida. Y de hecho todos los que produjeron Jackass y ese tipo de programas hoy pagan las consecuencias físicas. Ah, Otra cuestión que él dice es la religión, eh, y pone el ejemplo del cristianismo, del budismo, y no recuerdo el otro, pero esos dos los tengo muy claros, porque el budismo, él dice, como el budismo se desarrolló en países sin comida, entonces decía, por eso ellos eran ascetistas, es decir, se privaban de cosas para llegar a la espiritualidad. Al cristianismo lo criticó porque el cristianismo decía que, bueno, de entrada dijo que el único cristiano era Jesús, él fue el único verdadero cristiano, eso lo dijo no sé si es en el Así habló Zaratustra, pero así lo dijo, ¿no? Jesucristo es el único cristiano. Y después él dijo que el cristianismo apelaba a la esclavitud, ¿no? Y entonces él decía que por eso lo que hacía el cristianismo era aborregar gente y seguir a alguien y someterse a alguien. Y él decía que eso no tenía que ser, que nosotros todos teníamos que ser libres. Él apela al libre albedrío, ¿no? Um, Él también cuestiona, ya lo dije al inicio, él cuestiona el alimento. Dice que la carne embrutece, cansa, estresa, que el hombre no sabe qué hacer con su tiempo libre porque ya no lo tiene. Y el poco tiempo libre que tiene necesita embrutecerse rápido para relajarse rápido y para volver a regresar a la jornada de trabajo. Y a eso él le dice alcoholismo. Dice, tú necesitas la borrachera porque ya no tienes ese tiempo estético donde tú tenías el esparcimiento con, con tu sensibilidad, con tu tranquilidad, porque hoy se cuestiona el tiempo libre. Y eso también lo dice Foucault, ¿no? El tiempo libre es penado, ser vagabundo es penado y demás. Y ponen casos, por ejemplo, es Foucault el que lo hace cuando hace sus libros de la genealogía, que en los tiempos de la reina Isabel se mataba a los vagabundos. Bueno, primero se les encerraba, luego se les mutilaba algo y luego se les mataba, ¿no? Por vagabundos.
Entonces que no sabemos qué hacer con el tiempo libre, que es poco y que lo único que hacemos es embrutecernos para rápidamente volver a regresar al trabajo asalariado. Que negamos la propia naturaleza humana como es, insisto, el ser, tener instintos, deseos sexuales. Reprimimos nuestra sexualidad, dice Nietzsche. Incluso Nietzsche hizo, él se acostaba con su hermana. Su hermana era la única que iba al psiquiátrico, porque a él lo metieron al psiquiátrico precisamente por eso, por estarse acostando con su hermana, y entonces ella era la única que lo iba a ver al psiquiátrico, ¿no? Él apelaba por el amor libre, por el sexo libre. De hecho, él tenía de amigo a otro existencialista que era Schopenhauer, y él hablaba muy bien de Schopenhauer hasta que se quiso acostar con su esposa y él se negó. Y él decía que esos eran los obstáculos que le impedían al ser humano ejercer su voluntad, ¿no? Es decir, poder llevar de la potencia a la sinergia, al ejercicio del trabajo. Entiendo trabajo, o lo estoy diciendo aquí como la física lo entiende. La transformación de la materia para beneficio de la naturaleza humana, para beneficio del hombre, ¿no? Entonces, en este caso, Nietzsche habla así, dice, bueno, ese es el, ¿no? Ahora, la pregunta que me vas a hacer, porque soy cristiano, ¿y qué dice Dios? Bueno, Dios dice, Dios es el único que te puede dar el querer como el hacer, lo dice Pablo. Si Dios no nos da la voluntad de hacer lo bueno, acá el problema es que es hacer lo bueno, no lo que yo creo que es bueno, lo bueno, que es estar en congruencia con la voluntad de Dios, entonces voy a poder hacer las cosas. Pero eso te lo tiene que dar el Espíritu Santo, ¿no? Si tú no tienes al Espíritu Santo, tú te puedes levantar hoy en la mañana, decir que ya no vas a tomar, etcétera, etcétera, y llegar a la noche y estar corriendo en una vinatería a ver si todavía te alcanza para comprar alcohol porque es media quincena, o porque ya te acabaste la quincena en alcohol en los primeros 2 días de quincena porque te agarró en fin de semana, etcétera, 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 ¿no? Tú puedes decir en la mañana que no le vas a pegar a tus hijos, que no vas a gritarle a tu esposa, que no vas a maltratar a tus animales. Y en la tarde cualquier pretexto es bueno para seguirlo haciendo. Nos puede pasar a los que nos decimos cristianos, por ejemplo. Mi lucha es con las groserías y con mi temperamento, ¿no? Todo lo que pasa malo e injusto a mis ojos lo etiqueto de groserías. Y yo sé que eso no le agrada a mi Dios. Y estoy peleando con eso. Lo creas o no. Es un vicio asqueroso que tengo. Entonces, pero tú no lo puedes hacer por ti mismo. Tienes que, ok, yo pongo de mi parte. Soy um, consistente. Perdón, no encontré la palabra que quería. Yo soy consistente, es decir, conscientemente trato de hacer las cosas. Y por el otro lado, pido al Dios Altísimo, a través de su Santo Espíritu, que reprima, quite, arranque de mí todo tipo de palabra corrupta, sucia, grosera, porque al final estoy insultando su nombre, ¿no? La diferencia con los existencialistas, en este caso Nietzsche, él dice que lo que tiene que hacer el ser humano es voltear al ser humano y volver al super hombre, que según él, y hay que leer la tesis doctoral de Nietzsche, que es el nacimiento de la tragedia, según él, la tragedia humana fue cuando se racionalizó la naturaleza humana, porque se le encapsuló en regulaciones morales que no pueden cumplir los seres humanos, porque somos humanos. Y él lo dice en el nacimiento de la tragedia porque él dice que la tragedia empezó cuando surgió la Grecia que pensaba.
y rompió con la Grecia que sentía, con el arte, con el desenfreno, con el deseo sexual a plena. Por eso existían las fiestas ditirámbicas. Ditirambos eran fiestas que celebraban al dios Dionisios, si eras griego, o al dios Baco, si eras romano, pero era el mismo dios. Es una fusión de culturas la que se dio ahí en Grecia y no voy a entrar en esos detalles porque me aviento otras 2 horas. Simplemente decir que ahí es donde él dice, cuando el gobierno griego se dio cuenta de estas fiestas, donde eran orgías, y orgía no la entiendas como te la ponen las pornográficas. Orgía es, saca todas tus pasiones en la fiesta, todas. Por eso habían asesinatos, zoofilia, endogamia, poligamia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces el Estado griego encuentra que están haciéndose esas fiestas y él dice, no inventes, pues esto es un desorden. ¿Qué es lo que hace? Las vuelve fiestas oficiales, ¿no? Parecido a lo que hace hoy el gobierno mundial. Hoy les da la semana del orgullo gay, el día del orgullo gay, el mes del orgullo gay. Hoy les da leyes para suicidarse, hoy les da leyes para muchas cosas. Entonces, acá la, la, ¿cómo se llama? La fiesta ditirámbica se volvió el teatro. Y el teatro es el nacimiento de la tragedia. Porque él dice, ahí se contuvo todos los deseos que el ser humano tiene por naturaleza. Y se le negó la voluntad del poderío. Entonces, dice él, hay que dejar que esos deseos se liberen y dejarlos de utilizar para las conveniencias del Estado. Por ejemplo, él decía, insisto, tú lees a Nietzsche, tú lees a Foucault y parece que están hablando de la misma cosa, aunque nunca Foucault cita a Nietzsche. El Estado usa las pulsiones sexuales, voy a agarrar un poquito a Freud, tus energías sexuales, para hacerte producir y consumir con la promesa de que vas a poder hacer uso de tus pulsiones sexuales, tus energías sexuales, en algún momento determinado con la producción, con el dinero que a ti te den, tu sueldo, y vas a poder darle desenfreno a tus deseos sexuales, ¿no? Y pues tú lo puedes ver, o sea, cualquier comercial y cualquier producto y cualquier cosa de estas apelan a tu cerebro reptil. Tu cerebro reptil tiene 2 cosas, o desea cosas para sobrevivir o desea cosas para llenarse de placer y no sentir culpa, ¿no? Y así se basa las compras, por pánico. Tú tienes pánico de perderte las cosas y tú tienes pánico de que te apeste la boca, tú tienes pánico de perder tu belleza, tú tienes pánico de perder tu juventud, tú tienes pánico de dejar de ser productivo, tú tienes pánico de no tener dinero, tú tienes pánico de que la oferta se acabe hoy y no alcances a comprar todo, 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 todo. Porque qué tal si la oferta se acaba. Y entonces te llevas muchas cosas que no necesitas, gastas en cosas que no hacen falta y demás y demás. Gastas en cosas para suplir el amor, por ejemplo, ¿no? El Suavitel es el amor de mamá. El Suavitel es el amor de mamá. Y entonces eso es lo que dice Nietzsche que haces con la voluntad del poderío. Hoy está muy obstaculizada, muy controlada, muy regulada para los fines de la producción y el, el Estado. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y qué hago? O sea, ¿cuál es la solución? Perdón, la solución no está en el hombre, nunca va a estar en el ser humano. Yo le decía a Dios, yo no quiero ser ciego guiando ciegos. Yo no quiero que la gente, porque no sabe, crea que yo sé mucho. Yo quiero de verdad estar siguiendo tu voluntad, Dios, 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 Dios.
tu voluntad. ¿Dónde está expresada la voluntad de Dios? En la Biblia, específicamente en la ley. O sea, no tiene vuelta. ¿Cómo expreso que amo a Dios? ¿Cómo expreso que estoy en Dios? ¿Cómo expreso que le pertenezco a Dios? Pues haciendo su voluntad. Haces esto, no haces aquello. Haces aquello, no haces aquello. Dices aquello, no te guardas a hacer algo que Dios te pide que hagas. No omites cosas. Y entonces ahí ejercitas tu voluntad de poderío. Es decir, otra vez, Dios te da el querer como el hacer. Entonces tú lo que haces es, Dios, gobiérname. Ves tu lista de debilidades, de pecados, de asquerosidad, de suciedad, de mugre, y le dices, Dios, esto tú no lo quieres. Yo renuncio a todo eso, pero yo no voy a renunciar por mí mismo. Renúnciame tú. Ayúdame a la renuncia, o sea, llévame a tu camino. Límpiame de pecado, límpiame de basura. Y ayúdame a hacer las cosas que para ti en el cielo te ponen palomitas y en la tierra hacen ver que yo tengo un Dios que me está controlando, ¿no? O sea, si tú oyes lo que yo digo cuando me enojo, pues tú vas a decir, tú eres cristiano. Y eso, desgraciadamente, es lo que vemos los hombres. Vemos a otro hombre diciendo que es cristiano y poniendo en ridículo y ensuciando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que no tendríamos que hacer, otra vez. Pero el querer como el hacer, lo pedimos a nuestro Señor Jesús, a través de su Santísimo Espíritu, al Paracletos, que sería el yo, el igual a mí, el yo soy que soy, viviendo en nosotros, purificando nuestro corazón, limpiándonos de nuestras malas acciones y llevándonos, nutriéndonos de la Biblia, del lenguaje cristiano. Y por favor, entiende por lenguaje cristiano, y ahí sí me voy a detener un poquito. Lenguaje debe producir discurso, y discurso es ser, decir y hacer en congruencia. El lenguaje intenta expresar un momento de la realidad entre los hablantes, del lenguaje, obviamente. Yo no le puedo hablar a un no cristiano de la Biblia y que lo entienda. No, a menos de que el Espíritu Santo esté dando vueltas ahí y diga, este es. Y cuando tú hables de Dios y todo eso, le quiebres la vida y él se voltea a ver a Dios. Pero si no, no puede entenderlo. Entonces el lenguaje es para los cuantos, pocos, que entiendan el código, el signo, el símbolo y el icono. Y el lenguaje en esa cotidianidad de hablantes te lleva al discurso. Porque el discurso es el decir, hacer y ser en congruencia. Todo lo que tú hables debe de estar acompañado de cómo tú actúas. Tú no puedes andar en la calle diciendo, ya soy cristiano, Dios te bendiga, me voy a bautizar y estarlo subiendo a redes sociales y no sé qué, o estar subiendo cosas de Cristo. Ir en la calle viendo mujeres, ir en la calle o en tu casa, donde sea, porque hoy todo el mundo te ve en todos lados. Estar tomando o que alguien abra tu historial de redes sociales y lo único que ves pornografía, espectáculos, shows, basura. Y tu lingo, obviamente, tu lingo se tiene que ir quebrando. Tu lingo se hace pobre. Si tú estás 24/7 vas a producir ese otro lingo cristiano y automáticamente tiene que ir transformando por la llenura del Espíritu Santo, que es a través de la Biblia, no nada más es de pedirlo como me dijeron en una clase. Es ponte a leer la palabra de Dios y llévala a acciones, es decir, llévala a tu vida afuera. Pregunta, y yo sé que es bien difícil, a mí me es difícil, ¿no? A mí cuando las circunstancias me llegan, no me llegan paso a pasito y me están previniendo que van a pasar, no, a mí me llegan de sopetazo, o sea, de repente oyes que medio minuto están llorando los perros, que 15 segundos se agarraron a patear a un perro porque se les hinchó y le están dando en la torre.
que a los 5 minutos llegó borracho el amiguito de aquí al lado y viene y le empieza a gritar a la otra, o la otra viene neurotizada y empieza a gritar groserías, y empieza a demandar sus caprichos. Y Aramis empieza a decir todo lo que no debe decir. Directamente estás ofendiendo la imagen, el nombre, el prestigio, la categoría de Dios. Estás yendo a su altar, estás echándole un balde de excremento en la cara y estás diciéndole, y ya me perdonaste eso también, ¿no? Y eso hacemos si practicamos el pecado. Entonces Dios nos tiene que regular. Otra vez, insisto, cuando tú conscientemente te quieres disciplinar, quieres vivir su vida, quieres vivir entregado a Él, quieres ser de Él, por Él y para Él, el de sí, para sí y en sí de Kant, lo vives en la Biblia, lo vives en Dios. No, es que yo tengo a Dios en mi corazón. Ajá. El corazón se tiene que nutrir de palabra de Dios. No nada más de, yo dije que creo y me voy a bautizar. Ajá. Y tu minifalda, y tu gorra, y tu comportamiento, y tu hablar, y tu lenguaje, y tus costumbres, y tu televisión, y tus redes sociales, y tu relación con tus hijos, tu familia, tus vecinos, ¿no? Todo el mundo en donde te vea, así como los que creo que huelen muy feo, los que se suben a la combi a las 6 de la mañana y es guerra de lociones, y estás goliendo Jafra contra Mary Kay y Mary Kay contra Jafra, a ver quién gana. Todo el mundo va apestando a loción. Bueno, así tendríamos que oler nosotros los cristianos. Olor agradable, oler a Cristo, para que la gente diga, ahí va un cristiano. Incluso cuando se dan cuenta y ven que de verdad eres cristiano, regulan el comportamiento y también empiezan a preguntarte, oye, bueno, en mi caso que estoy en clases, oiga, profe, ¿y qué dice Dios de esto? ¿Y cuál es la Biblia verdadera? ¿Y qué dice Dios de aquello? Y oiga, profe, mi mamá esto, mi mamá aquello, mi papá aquello. Oiga, ¿y por qué ustedes gritan de esto? ¿Y por qué cantan así? ¿Y por qué dicen aquello? Incluso te toca que gente que te pide que le digas qué Biblia leer. Pero ¿cómo pueden ver eso? Pues porque eres un maestro que no vive como el mundo, no habla del mundo, no se expresa como el mundo, no mira como el mundo, no toca como el mundo, ¿no? Y por la gracia de Dios, además, tienes celo por dar una buena clase. No nada más es ir a hablar de Dios. Es que si te toca hablar de literatura, hablas de literatura, los movimientos y demás y demás. Si te toca hablar de psicología, hablas de la psicología como la entiende el mundo secular. Si te toca hablar de pedagogía, didáctica, de lo que te toca, lo haces como para Dios. Otra vez Dios está en un pupitre y te está oyendo dar la clase. Y es todos los días, todos los días. ¿Contra qué estás peleando? Es decir, los obstáculos del cristiano, ¿cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Y la carne es tuya, es decir, tú eres tu peor enemigo. Porque todo te filtra por la cabeza. Y tu cabeza está podrida de recuerdos, de deseos, Entonces tú tienes que estar peleando contra todo eso y decirle a Dios, sácalo, sácalo. O sea, no lo dejes ahí, ya, sácalo. ¿Cómo saco basura y meto cosas buenas? Y entonces la voluntad del cristiano es hacer lo que agrada a Dios. Y perdón, ese le agrada porque alguien lo usa en la clase como para, pues no es la ley, es que Dios esté contentito. Agradar a Dios es hacer la voluntad del Padre. Y eso lo dijo Jesús. Si me amáis, guardáis mis mandamientos.
Si me amáis, hacéis la voluntad de mi Padre. Y yo y mi Padre moraremos contigo. No tiene vuelta. Perdón, el cristianismo no es un parque de diversiones. El cristianismo es una guerra espiritual contra Satanás, contra la carne y contra el mundo. Y cuando de verdad lo vivas, vas a ver que es muy, muy, muy complicado. Porque estás hablando contra cultura. Contra cultura. Toda la cultura, todo el mundo va a decir sí y tú vas a decir no. Y tú vas a decir no porque Dios dice que no. Todo el mundo va a decir que no y tú vas a decir que sí. Y no es que seas el Contreras, no es que seas el que tiene la verdad. No estás peleando porque tú tienes la razón. Porque tú tienes un Dios que te dio un código de comportamiento, así como en los RHs te deberían de dar un código de comportamiento cuando entras. Tú tienes un código de ética. Y tú tienes que comportarte. ¿Por qué? Porque es tu comandante en jefe, es tu amo, es tu señor. Y tú eres su esclavo, tú eres su siervo. Y un siervo no pregunta, no cuestiona, no critica, acepta y obedece. Y además lo haces por amor. Porque Dios hizo, igual que con Egipto, que no lo tendría que hacer. Él tendría que decirte, pues tienes que hacerlo porque yo te creé. Punto. Primero les dio la gracia que no merecían, la misericordia que no merecían, y después les dijo, por eso vive bajo lo que yo te digo. O sea, primero los saca de la esclavitud y les da todas las leyes y todo lo demás y les dice, recuerda cómo estabas y cómo te tengo, libre. Estás en una ciudad que tú no creaste, en un pueblo que tú no fundaste. Ya te di todo hecho. Ya está todo. Ya nada más es para que vivas ahí. Nada más respeta mis mandamientos. A nosotros los cristianos que nos dio a su hijo. Lo mató en la cruz para que tú y yo tuviéramos vida y vida en abundancia. Y entonces te dice, ya te entregué a mi hijo, ya lo maté, ya dejé que lo hicieran como se les dio la gana. Ahora, si tú crees en mi hijo como tu Señor y Salvador, respeta mi voluntad y llévala a la sinergia. Haz las cosas porque me amas y es un mandamiento. Así lo dice en el Antiguo Testamento. Dios te mandó a que lo amaras con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con toda tu alma. No tienes vuelta. Y entonces tú tendrías que decir, sí, Señor, como le decimos al jefe, Señor, usted nada más dígame qué tan alto y yo brinco. Ni siquiera me tiene que decir que brinque, dígame qué tan alto. Igual. Sed perfectos como mi Padre en el cielo es perfecto. Eso lo dijo Jesús, porque hay gente que dice que no es cierto, que Jesús es nomás, tenlo en tu corazón, haz como que eres bueno, anda chillando todo el día, anda riéndote todo el día, pon tu cara de optimista todo el día y ya eres cristiano. No, no es cierto. Jesús nunca puso cara de optimista. De hecho, si tú lees Marcos, Jesús estaba compungido. Nunca hizo cara de felicidad. Y él decía, se compungió en el espíritu, sollozó en el espíritu, etcétera, etcétera, etcétera. Nunca ves a un Jesús. Y contó chistes y estaba riéndose y brincaba y bailaba. Y a David sí lo ves así, cuando llega el arca a Silo, a Jerusalén. A él sí lo ves bailando y Milca le dice, qué deshonra, se te ve la desnudez. Y le dice, sí, pero estoy bailándole a mi Dios. Hasta las criadas me van a honrar más que tú. Y le dijo, y a partir de ahora no vas a tener sexo conmigo.
la dejó vivir sin hijos. Y la enclaustró y la tuvo así como las monjitas ahora dicen que son vírgenes. Vuelvo a insistir, la voluntad de Dios tiene 3 obstáculos y esos 3 obstáculos hay que vencerlos a través de la llenura del Espíritu Santo. Luz y sal.